¿Alguna vez has sentido que alguien tiene un poder silencioso sobre ti, un hilo invisible que tira de tu mente, de tu corazón, de tu paz interior, y que no importa cuánto lo intentes, no puedes soltarlo? Ese peso, esa sombra, esa presencia que persiste incluso cuando la distancia parece suficiente, es más fuerte de lo que imaginas. Pero lo que nadie te ha contado sobre la verdadera fuerza, sobre la libertad que nace desde dentro, está a punto de revelarse. Porque desapegarse no significa huir, ni ignorar, ni borrar recuerdos. Desapegarse es aprender a mirar sin aferrarte, a sentir sin perderte, a existir completo incluso cuando otros cruzan tu camino y dejan su marca. Hoy descubrirás cómo liberar tu mente, cómo transformar el dolor en claridad, y cómo actuar como si nada realmente te molestara, mientras tu fuerza interior crece silenciosa, imparable, serena. Es curioso cómo el apego surge sin avisar, como un río que empieza como corriente ligera y termina arrastrándolo todo a su paso. Te das cuenta demasiado tarde, tus pensamientos giran alrededor de esa persona, tus emociones se vuelven frágiles ante su ausencia, y cada recuerdo se convierte en un eco que retumba más fuerte que la propia realidad. Y sin embargo, lo más doloroso no es la ausencia de quien amaste, sino la ausencia de ti mismo en tu propio espacio interior. ¿Cuántas veces te encontraste esperando, observando, deseando que algo cambiara fuera de ti, sin notar que la única libertad posible siempre estuvo dentro? Bruce Lee enseñaba que la vida es fluidez, que la fuerza real no está en resistir ni en retener, sino en adaptarse, en moverse con lo que es, sin crear cadenas imaginarias. Imagina por un momento que tus emociones son agua, puedes intentar sujetarlas con las manos, puedes querer que se queden, pero la verdadera maestría está en permitir que fluyan, en no aferrarte al frío de lo que se escapa, en encontrar serenidad en el movimiento constante. Cada pensamiento que gira, cada recuerdo que duele, es una oportunidad para observar, para soltar, para comprender que tu paz no depende de nadie más que de ti mismo. Lo que nadie te mostró es que desapegarse no es un acto de frialdad ni de abandono, sino un proceso silencioso, casi invisible, donde comienzas a recuperar tu centro, tu fuerza, tu claridad. Y mientras la mente lucha por retener, tu conciencia puede aprender a mirar, a sentir sin perderse, a sostener la presencia de alguien sin dejar que te arrastre. Porque el desapego no es ausencia de amor, es presencia de ti mismo, es elegir ser completo, incluso cuando los otros no lo son. Es en ese momento, cuando comienzas a comprender que la libertad emocional no se negocia, que la verdadera transformación se hace visible. Cada emoción intensa se convierte en espejo, cada recuerdo en maestro silencioso. Y justo cuando crees que todo se vuelve más pesado, que la espera, la tristeza, la incertidumbre te envuelven, ahí es donde la vida te invita a ver la otra cara, la de tu fuerza interior, esa que ha permanecido escondida detrás de miedos y dependencias. Porque desapegarse no es renunciar, no es cerrar puertas ni borrar memorias, es abrir los ojos a la vida tal como es, y aprender a existir completo, incluso en medio del vacío que alguien dejó. Es sentir, sin perder la estabilidad. Es recordar que tu valor no depende de nadie. Es actuar como si nada realmente te molestara, mientras en silencio, tu mente y tu corazón se fortalecen, y descubres que el control real nunca estuvo afuera, sino en ti. El primer paso hacia el desapego comienza en la mente, en ese lugar silencioso donde los pensamientos se cruzan como sombras danzantes en una habitación sin luz. Allí, entre recuerdos y deseos, reside la semilla del apego, la creencia de que alguien puede completarte, que tu felicidad depende de su presencia, que tu tranquilidad se sostiene únicamente en lo que ofrecen otros. Pero la verdad que pocos comprenden, y que Bruce Lee encarnó en cada gesto de su vida, es que la fuerza real nunca nace de lo que recibes, sino de lo que eres capaz de sostener dentro de ti. Piensa en el apego como un lazo invisible, hecho de expectativas, recuerdos y emociones que tú mismo alimentas con cada pensamiento repetido, con cada ilusión de control. Este lazo parece firme, casi indestructible, hasta que un día, con una mínima brisa de la realidad, todo se tambalea. La persona que creías indispensable, la que pensabas que podía llenar un vacío, simplemente sigue su camino, y de repente te das cuenta de que lo que te dolía no era su ausencia, sino la dependencia que habías depositado en ella. Es ahí donde comienza la verdadera práctica del desapego, en reconocer con claridad que lo que creías ajeno, era en realidad tu propio reflejo. Cada emoción intensa, cada deseo de cercanía, cada miedo a perder, son ecos de tu interior, proyecciones que has confinado a algo externo.
Y mientras tu mente insiste en buscar culpables, en aferrarse a lo conocido, tu espíritu, si lo escuchas, susurra que la única libertad posible está en soltar. Soltar no como acto de renuncia, sino como acto de dominio. Bruce Lee enseñaba que la vida es un río en movimiento constante. Insistir en retener lo que fluye es tan inútil como intentar detener el agua con las manos. El desapego no es frialdad ni indiferencia, es comprender la dinámica de la existencia, aceptar que las personas, como el agua, entran y salen de tu vida, y que la fuerza no está en sujetarlas, sino en aprender a moverte con ellas sin perder tu centro. Este centro es invisible, silencioso, pero tan sólido como el acero, es tu conciencia plena, tu capacidad de mantener la serenidad incluso cuando todo a tu alrededor parece colapsar. Cuando comienzas a observar tus emociones desde este lugar, descubres algo sorprendente: el apego no solo se manifiesta hacia otros, sino hacia tus propias expectativas, tus recuerdos, tus historias internas. A menudo pensamos que nos aferramos a alguien, pero en realidad nos aferramos a la versión que creamos de esa persona en nuestra mente, al guión que tejimos con recuerdos selectivos y deseos incumplidos. Y es allí donde reside la ilusión más poderosa: creer que al soltar al otro, perdemos algo, cuando en realidad, al soltarnos a nosotros mismos de esa ilusión, ganamos todo. Hay momentos en los que el corazón se resiste, donde el miedo a la soledad se convierte en un grito silencioso que invade cada pensamiento. En esos instantes, es crucial recordar que sentir no es sucumbir. El dolor, la nostalgia, la frustración, todo eso es energía que puedes observar sin dejar que te arrastre. Bruce Lee decía que el control verdadero no es forzar la mente, sino entrenarla para moverse con naturalidad, para fluir con lo que es. Así, desapegarse emocionalmente no significa suprimir emociones, sino transformarlas en conocimiento, en claridad, en fuerza interna que no depende de nadie más. Y justo cuando crees que la resistencia es insuperable, llega un instante de revelación silenciosa: comprendes que la persona que creías indispensable nunca tuvo el poder que imaginabas. Ese poder siempre estuvo dentro de ti, escondido detrás de miedos, dudas y hábitos de apego. Cada lágrima, cada pensamiento obsesivo, cada intento fallido de controlar la relación, fue en realidad un maestro silencioso que te mostraba dónde estabas depositando tu energía, y cómo liberarte de cadenas invisibles. El desapego se convierte entonces en un arte sutil. No es un acto dramático ni un gesto visible, es la construcción interna de libertad, la elección constante de no permitir que nadie condicione tu paz. Es mirar sin aferrarse, es sentir sin perderse, es amar sin ceder tu centro. Porque amar de verdad, según la filosofía de Bruce Lee, es permitir que otros sean libres mientras tú permaneces completo, sólido, íntegro, sin fragmentarte en su ausencia ni en su presencia. Cada día de desapego es un entrenamiento silencioso. La mente intenta resistir, recuerdos que regresan, pensamientos que giran, ilusiones que reclaman atención. Pero cada vez que eliges no reaccionar, que eliges observar sin juzgar, estás fortaleciendo un músculo invisible: tu capacidad de mantener la calma, la claridad y la integridad emocional frente a lo inevitable. La verdadera fuerza no se mide por lo que puedes controlar, sino por lo que puedes soltar sin perder tu esencia. A medida que este entrenamiento avanza, notas que la dependencia se disuelve gradualmente. Lo que antes parecía imprescindible ahora se vuelve opcional, lo que te atrapaba, ahora solo pasa como sombra que no altera tu luz interior. La palabra clave, desapegarse emocionalmente, deja de ser un concepto abstracto y se convierte en práctica, en hábito de conciencia, en manifestación tangible de libertad interna. Y entonces descubres algo aún más profundo: al desapegarte, no pierdes, sino que recuperas. Recuperas tu espacio, tu tiempo, tu energía, y sobre todo, recuperas tu capacidad de ser completo sin necesidad de otros. El vacío que tenías deja de ser amenaza y se transforma en campo fértil para tu crecimiento. Cada emoción que antes te dominaba, ahora se convierte en espejo, en maestro, en recordatorio de tu propia fuerza silenciosa. La escalera del desapego emocional, en esta primera fase, no tiene atajos. Cada paso implica mirar hacia adentro, aceptar la vulnerabilidad, enfrentar el miedo a la pérdida, y reconocer que la dependencia emocional es solo un hábito que se puede deshacer. Es un camino que exige paciencia, observación y sobre todo, respeto por ti mismo. Porque solo cuando respetas tu propia integridad puedes aprender a sostenerla frente a cualquier relación, frente a cualquier ausencia, frente a cualquier desafío.
Y mientras avanzas, la mente empieza a entender algo vital, que desapegarse no es negación ni indiferencia, es afirmación de tu existencia plena, es entrenar la mente y el corazón para actuar como si nada realmente te molestara, incluso cuando todo parece quebrarte. Es un silencio interno que grita fuerza, es un vacío que se llena de claridad, es un movimiento que refleja la fluidez de la vida misma. Cada emoción, cada pensamiento, cada recuerdo se convierte en entrenamiento para la libertad interior. Aprendes a sostener tu presencia sin depender de estímulos externos, a observar sin reaccionar, a sentir sin aferrarte. Lo que parecía imposibilidad se transforma en práctica constante, desapegarse emocionalmente se convierte en arte, en filosofía de vida, en fuerza silenciosa que nadie puede arrebatarte. Porque la verdad final de esta primera fase es simple y profunda, no es la otra persona quien tiene poder sobre ti, nunca lo fue. Es la ilusión de necesidad, el hábito de aferrarse, la confusión entre amor y dependencia, lo que te mantenía atrapado. Y al comprender esto, al verlo claramente en la mente y sentirlo en el corazón, comienzas a caminar hacia la libertad, hacia la paz interna, hacia un dominio de ti mismo que ninguna ausencia puede quebrar. Mientras avanzas por este camino del desapego, te das cuenta de que no es lineal, cada emoción intensa es un eco que regresa, cada recuerdo insiste, como si quisiera probar tu resolución. Justo cuando crees que has soltado, que has alcanzado claridad, aparece un instante que lo desafía todo, un mensaje inesperado, un recuerdo fugaz, la voz de alguien resonando en tu memoria. Y ahí, en ese breve parpadeo, comprendes que la libertad no es ausencia de emociones, sino la habilidad de existir completo en su presencia, de no permitir que tu mente sea arrastrada nuevamente al caos. Bruce Lee decía que el verdadero combate no ocurre afuera, sino dentro de ti. El adversario más formidable no es la persona de la que intentas desapegarte, sino tus propias expectativas, tus hábitos de pensamiento, tu miedo al vacío. Cada intento de retener, cada reflexión obsesiva, es un terreno donde luchas contra ti mismo. Y es precisamente en esa lucha silenciosa donde nace la fuerza más profunda, la que no se ve, la que no hace ruido, pero que transforma la manera en que percibes la vida y las relaciones. En esta fase, la mente suele traicionarte con ilusiones de control, si actúo así, si respondo de esta manera, podré cambiar lo que siento, podré recuperar lo que perdí. Pero lo que nadie te ha mostrado es que el control real nunca estuvo afuera, siempre estuvo en tu capacidad de observar, de pausar, de elegir no reaccionar. Cada pensamiento que amenaza con arrastrarte, cada emoción que parece atraparte, es una invitación silenciosa a practicar la maestría interna, a entrenarte en la libertad que solo tú puedes otorgarte. A medida que avanzas, aparece otra revelación, muchas veces, la intensidad de lo que sentimos hacia alguien es menos sobre la persona misma y más sobre lo que creemos que nos define. Cada apego, cada necesidad emocional, refleja un vacío interno que hemos ignorado, una parte de nosotros que busca ser completa a través de otro. Y aquí yace la paradoja, mientras más intentamos llenar ese vacío externamente, más nos alejamos de la verdadera plenitud que solo se encuentra dentro. La inversión de perspectiva es brutal, silenciosa y profunda. Creías que el desapego era sobre dejar ir al otro, pero en realidad, es sobre encontrarte a ti mismo. Es sobre redescubrir tu centro, tu identidad, tu valor. Es sobre comprender que nadie puede completarte porque nunca estuviste incompleto, solo estabas confundido, perdido en las sombras de expectativas, miedos y dependencias. Y justo cuando logras ver esto, sientes una claridad intensa, la libertad emocional no se busca, se reconoce, se practica, se sostiene. Y aún así, no es fácil. Hay momentos en los que la mente recuerda con nostalgia, la memoria trae fragmentos que duelen, y el corazón intenta reescribir historias que ya no existen. En esos instantes, te das cuenta de que desapegarse no es un evento único, sino un proceso constante. Cada día, cada pensamiento, cada emoción es una oportunidad para ejercitar la habilidad de soltar, de mantener la calma, de existir completo sin depender de estímulos externos. Lo más impactante ocurre cuando empiezas a notar los cambios internos. De pronto, ya no necesitas confirmar tu valor a través de la presencia de otro. De pronto, la tranquilidad ya no depende de la atención que recibes, ni la felicidad de la aprobación que esperas. Hay un silencio interior que antes estaba lleno de ruido, un espacio donde tus emociones fluyen, donde tus pensamientos se mueven como agua clara, y donde la fuerza de tu presencia se hace tangible. Pero la vida, siempre maestra silenciosa, trae nuevas pruebas.
Una llamada inesperada, una memoria que arde, un gesto del pasado que insiste en aparecer, y entonces surge la tentación de regresar, de aferrarse, de revivir la ilusión de control. Y es en ese momento cuando comprendes que el desapego es resistencia activa, no pasiva, es mantener la calma, la claridad y la integridad incluso frente al regreso de lo que creías superado. Cada elección consciente fortalece la libertad, cada pausa reflexiva refuerza la presencia interna, cada silencio practicado se convierte en un acto de poder invisible. En esta etapa, el desapego se transforma en arte. No es un esfuerzo forzado, sino una danza con la realidad, un movimiento sutil donde la mente aprende a fluir sin perderse, donde el corazón observa sin ser arrastrado, donde cada emoción se integra sin destruir. Y así, lentamente, comienzas a experimentar algo que antes parecía imposible: amor sin dependencia, presencia sin necesidad, libertad sin abandono. La inversión de perspectiva alcanza su máxima expresión cuando te das cuenta de que no has perdido nada. Todo lo que creías indispensable era una ilusión, una proyección de tu necesidad interna. Al soltar, no te empobreciste, al contrario, recuperaste tu espacio, tu energía, tu integridad. Cada emoción intensa, cada recuerdo insistente, cada pensamiento que parecía controlarte, ahora se convierte en maestro silencioso, recordándote que tu fuerza siempre estuvo dentro, que tu poder nunca dependió de nadie más. Y mientras caminas por este territorio emocional, aprendes a reconocer los patrones, cómo surge el apego, cómo la mente intenta regresar al caos, cómo la emoción quiere arrastrarte de vuelta. Cada reconocimiento es un paso más en la escalera de tu liberación. Cada respiración consciente, cada pausa reflexiva, cada observación silenciosa es un ladrillo en la construcción de tu libertad. Porque desapegarse no es un momento, es un entrenamiento, una práctica diaria de dominio de ti mismo, un arte que solo se revela a quienes están dispuestos a mirar hacia adentro con valentía. Y en medio de esta lucha silenciosa, aparece la claridad final de esta fase: la persona de la que te desapegas nunca tuvo control real sobre ti. Lo que parecía poder, lo que parecía atadura, era solo sombra de tu propia mente. El verdadero poder es tu capacidad de sostenerte, de permanecer completo, de existir con fuerza y serenidad independientemente de cualquier presencia o ausencia externa. Y al comprender esto, una sensación de alivio profundo invade tu ser, el desapego emocional deja de ser un concepto, deja de ser lucha, y se convierte en práctica viva, en arte silencioso, en fuerza interior tangible. La mente empieza a internalizar la lección: desapegarse emocionalmente no es olvidar, no es ignorar, no es negar. Es mantener la integridad, es permitir que la vida fluya sin que tu equilibrio dependa de nadie más, es sostener tu centro en medio de la incertidumbre, es experimentar el amor, la presencia y la emoción sin perder tu paz. Y es en esta danza sutil, entre observación y práctica, entre recuerdo y liberación, donde nace la verdadera maestría interna, la que Bruce ejemplificó en su vida: fluida, libre, fuerte, serena, invencible en su quietud. Llegado a este punto, la experiencia del desapego deja de ser teoría y se convierte en vivencia profunda. Cada emoción que antes te dominaba ahora se percibe con distancia, con claridad, como si observaras un paisaje que ya no amenaza tu equilibrio. La mente, antes atrapada en tormentas de deseo y miedo, empieza a respirar; el corazón, antes prisionero de expectativas, empieza a abrirse a sí mismo. La paradoja se revela: cuanto más te desapegas, más completo te sientes, más libre, más vivo. Lo que creías pérdida se transforma en descubrimiento. Esa persona que parecía indispensable nunca fue la fuente de tu felicidad, solo era un espejo que reflejaba lo que debías enfrentar en tu interior. La intensidad del apego, la presión del deseo, el miedo al abandono, todo eso era información sobre ti mismo, sobre tus límites, sobre las grietas invisibles que ahora empiezan a sellarse con comprensión y aceptación. Cada recuerdo que duele se convierte en maestro silencioso, cada pensamiento insistente, en oportunidad para fortalecer tu centro. En este punto, comienzas a experimentar una forma de amor más pura, más completa. No es un amor que dependa de reciprocidad ni de presencia, sino un amor que brota desde tu ser, que puede observar, sentir y aceptar sin fragmentarse. Puedes mirar sin retener, escuchar sin apegarte, sentir sin perder tu equilibrio. Cada interacción deja de ser prueba de valor o fuente de ansiedad y se convierte en un diálogo consciente entre tu mundo interior y la realidad exterior. Bruce enseñaba que la vida fluye y que la fuerza no se mide por lo que puedes controlar,
sino por lo que puedes soltar sin perder tu esencia. En este nivel, el desapego emocional se convierte en práctica activa de esa filosofía, no es ausencia de amor, sino afirmación de tu poder, de tu claridad, de tu integridad. No es renuncia, sino expansión. No es abandono, sino integración. Cada gesto, cada pensamiento, cada silencio empieza a resonar con la fuerza de tu presencia intacta. A medida que avanzas, surge un entendimiento más profundo, el desapego no elimina la conexión, sino que la transforma. Ya no necesitas aferrarte para sentir cercanía, la cercanía se convierte en observación consciente, en experiencia compartida sin dependencia. Los vínculos se purifican, se vuelven más claros, más auténticos, porque ya no están cargados de necesidad, de expectativa ni de control. Lo que queda es presencia pura, respeto por el flujo natural de la vida, reconocimiento de que cada ser es autónomo y que tu poder reside en tu interior, no en la disponibilidad de otros. Y en ese silencio, en esa calma que antes parecía imposible, aparece la revelación final de esta escalera narrativa: la libertad no es algo que se alcanza, sino algo que se reconoce. No se busca, se practica, se sostiene día a día, momento a momento, pensamiento a pensamiento. Cada elección consciente de no reaccionar, de no aferrarte, de observar sin juzgar, es un ladrillo en la construcción de tu fuerza invisible. La claridad surge como un río que atraviesa tu mente y tu corazón, limpiando sombras, disolviendo miedos, integrando emociones. Lo que antes parecía insoportable ahora es terreno de entrenamiento. Cada emoción intensa es un espejo, cada recuerdo insistente es maestro, cada pensamiento repetitivo es oportunidad. Y en cada uno de ellos, puedes sentir la presencia de tu propio poder, la evidencia de que la dependencia emocional nunca tuvo control real sobre ti. Todo el tiempo, tu fuerza interna estuvo allí, oculta detrás de miedos y hábitos, esperando que la reconocieras y la ejercitaras. Al final de esta fase, llegas a un estado de serenidad poderosa. El desapego emocional deja de ser lucha y se convierte en arte. Puedes sentir sin fragmentarte, amar sin depender, existir sin buscar confirmación externa. El vacío que antes temías deja de ser amenaza y se convierte en espacio fértil para crecimiento, introspección y fuerza. Cada recuerdo, cada emoción, cada pensamiento que antes parecía una carga, ahora es evidencia de tu capacidad de sostenerte completo, íntegro, presente. Y justo cuando crees que has alcanzado el límite de esta comprensión, aparece un instante de silencio absoluto, la mente se detiene, el corazón respira, y en ese momento te das cuenta de algo esencial. El desapego no es meta, es camino. No es evento, es práctica. No es ausencia de emoción, es dominio sobre ella. Y mientras permaneces en este silencio, experimentas la esencia misma de la libertad emocional, la capacidad de actuar como si nada realmente te molestara, mientras en tu interior todo está en orden, todo está completo, todo está en paz. Es entonces cuando el loop emocional iniciado en el bloque 1 se cierra, lo que parecía imposible, lo que parecía control perdido, lo que parecía dolor eterno, ahora se percibe con claridad, con fuerza y con serenidad. Esa persona, ese apego, ese recuerdo, ya no tiene el poder que imaginabas. La mente y el corazón se han convertido en aliados, la presencia interna se ha fortalecido, y la libertad que parecía lejana ahora es palpable, tangible, vivida en cada respiración, en cada pensamiento, en cada silencio. La conclusión silenciosa de esta escalera narrativa es profunda y transformadora: desapegarse emocionalmente no es olvidar, no es negar, no es suprimir. Es sostener tu centro, fortalecer tu presencia, vivir con integridad. Es reconocer que tu fuerza nunca dependió de otros, que tu poder siempre estuvo dentro, que la verdadera libertad no se negocia, no se compra, no se roba, se reconoce y se practica. Y mientras contemplas esta verdad, una calma profunda invade tu ser. El apego que parecía eterno se disuelve como niebla ante el sol, la emoción que parecía imposible de sostener ahora fluye con naturalidad, la claridad que parecía inalcanzable ahora brilla con fuerza silenciosa. Has recorrido la escalera del desapego, y en lo más profundo, comprendes que la verdadera fuerza no reside en retener, sino en soltar, y que al hacerlo, te conviertes en tu propio maestro, en tu propio refugio, en tu propia paz. Ahora que la mente ha empezado a entender y el corazón ha empezado a soltar, llega el momento de integrar todo lo vivido. Cada emoción intensa, cada recuerdo insistente, cada pensamiento que antes parecía arrastrarte, ahora se percibe con un espacio nuevo,
un espacio donde la calma comienza a asentarse, donde la fuerza interna se manifiesta sin esfuerzo. Este es el inicio del ancla emocional, la práctica de sostenerte completo, de reconocer tu libertad, de habitar tu propio centro con firmeza y serenidad. El desapego emocional no es un acto repentino, ni un cambio dramático que ocurre en un instante. Es un proceso silencioso, casi invisible, que se construye con respiraciones conscientes, con observaciones internas, con momentos en los que eliges no reaccionar. Cada vez que permites que la mente se aquiete y el corazón respire, fortaleces un músculo invisible, la capacidad de existir sin fragmentarte, de amar sin depender, de sentir sin perder tu equilibrio. La fuerza que antes parecía distante ahora se hace tangible, porque has aprendido a sostener tu presencia incluso frente al recuerdo, incluso frente a la ausencia, incluso frente a la incertidumbre. En este estado, comienzas a notar algo que antes era imposible de percibir, la relación entre cada emoción y tu libertad interior. Lo que parecía dolor se convierte en maestro, lo que parecía pérdida se convierte en espejo, y lo que parecía debilidad se transforma en evidencia de tu fortaleza. La mente, que antes giraba atrapada en la ilusión de control, ahora observa con claridad. El corazón, que antes dependía de la cercanía de otro, ahora late con autonomía y serenidad. Todo el ruido del apego se ha vuelto música de aprendizaje, todo el conflicto interno se ha transformado en práctica consciente. Bruce le enseñaba que la vida es un flujo constante, que resistirse a lo inevitable es perder fuerza y que la verdadera maestría se encuentra en moverse con la corriente sin perder la esencia. Aplicar esta enseñanza al desapego emocional significa permitir que las emociones fluyan, que los recuerdos pasen, que las conexiones existan sin fragmentarte. Significa existir en completa presencia, aceptar que todo lo que llega puede irse y que tu estabilidad interna no depende de la permanencia de otros. Es aprender a sostener tu luz incluso cuando las sombras parecen cercanas, a respirar con calma incluso cuando el corazón recuerda, a ser completo incluso en el vacío aparente. Cada día, cada momento de observación consciente, se convierte en un acto de fortaleza silenciosa. La práctica no consiste en negar lo que sientes, sino en mirarlo sin aferrarte. Cada emoción intensa, cada pensamiento insistente, cada recuerdo que regresa, es una invitación a reafirmar tu centro, a recordar tu fuerza, a consolidar la claridad interna. Es un entrenamiento que exige paciencia, presencia y valentía, porque la mente siempre intentará regresar a la dependencia, siempre buscará refugio en la ilusión de control, siempre recordará la narrativa de necesidad que antes dominaba tus días. Pero la práctica continua transforma esta resistencia en fluidez. Cada elección consciente de no reaccionar, de no ceder al apego, fortalece un músculo invisible, la resiliencia emocional, la capacidad de sostener tu integridad frente a cualquier estímulo externo. Cada pausa reflexiva, cada respiración consciente, cada observación interna se convierte en evidencia de que la libertad no se encuentra afuera, sino dentro. La persona de la que te desapegas nunca tuvo poder sobre ti, lo que parecía atadura era sombra de tu propia mente, reflejo de tu dependencia. Y al comprenderlo, un espacio nuevo se abre en tu interior, espacio de claridad, de calma, de presencia. A medida que este ancla emocional se profundiza, comienzas a integrar todo lo aprendido. Las emociones ya no son fuerza destructiva, sino información valiosa. Los recuerdos ya no son cadenas, sino espejos que muestran cómo has crecido. La nostalgia ya no es prisión, sino señal de que has transitado un camino interno profundo, que ahora te permite existir con autonomía, con fuerza y con serenidad. Cada instante de observación consciente es un acto de maestría, sostienes tu centro mientras el mundo y los recuerdos giran a tu alrededor, intacto, completo, presente. Y en ese espacio silencioso, notas algo aún más profundo, el desapego emocional no elimina la conexión, sino que la transforma. Puedes mirar a alguien sin aferrarte, sentir sin perder tu equilibrio, amar sin depender. Cada relación, cada vínculo, cada recuerdo, se convierte en una danza consciente, una interacción entre tu mundo interior y la realidad externa, donde tu fuerza y tu claridad son protagonistas, donde nada ni nadie puede arrebatar la estabilidad que has cultivado. Lo más poderoso de este momento es la integración de la paradoja, puedes sentir intensamente y, al mismo tiempo, mantener tu independencia emocional, puedes recordar y, al mismo tiempo, permanecer completo, puedes amar y, al mismo tiempo, no depender.
Esta es la esencia de la libertad interna, una presencia fuerte y serena que no se fragmenta por la ausencia ni por la presencia, que no depende de estímulos externos para sostenerse, que actúa con calma incluso cuando los recuerdos o las emociones intentan arrastrarte. Cada respiración consciente, cada instante de observación, cada pensamiento integrado refuerza esta práctica. Comienzas a notar un patrón: cuanto más te desapegas, más completo te sientes; cuanto más sueltas, más fuerza interna se revela; cuanto más observas sin reaccionar, más claridad emerge. Lo que antes parecía dolor eterno ahora es terreno fértil para la transformación interna. La mente, que antes estaba atrapada en el apego, ahora se mueve con fluidez; el corazón, que antes estaba fragmentado, ahora late con integridad; el ser, que antes dependía de otro, ahora existe con autonomía. En este descenso emocional, el silencio se convierte en maestro. Cada pausa, cada instante de quietud, cada respiración profunda refuerza la práctica del desapego. Aprendes a sostenerte completo en medio de la incertidumbre, a existir sin fragmentarte frente a recuerdos, emociones o ausencias, a experimentar la vida con claridad y serenidad. La verdadera fuerza no se mide en lo que puedes retener, sino en lo que puedes soltar sin perder tu esencia. Y en ese acto, silencioso pero poderoso, descubres la maestría emocional: actuar como si nada realmente te molestara, mientras tu fuerza interior se mantiene inquebrantable, sólida y serena. A medida que la práctica del desapego se profundiza, la mente empieza a comprender algo esencial: la libertad no es un destino, sino un estado que se construye instante a instante. Cada pensamiento que antes parecía arrastrarte ahora se percibe con distancia; cada emoción intensa se convierte en oportunidad de observar, de fortalecer tu presencia, de consolidar tu integridad interna. En este momento, la práctica deja de ser esfuerzo consciente y se convierte en hábito silencioso, un flujo constante de observación, respiración y claridad. Lo que antes parecía dolor se vuelve información, y lo que parecía pérdida se transforma en espejo de tu propio crecimiento. La nostalgia, la tristeza, la ansiedad por la ausencia, todo eso ahora tiene un lugar; no te controla, no te fragmenta, simplemente existe como señal de que has transitado un camino profundo, un camino donde has aprendido a sostenerte sin depender de estímulos externos. La paradoja se revela con fuerza: cuanto más fluyes, más completo te sientes; cuanto más sueltas, más sólido es tu centro; cuanto más observas sin reaccionar, más claridad y serenidad emergen. En este espacio de contemplación íntima, descubres la magnitud de lo que has logrado: tu fuerza interna no depende de otros, tu valor no necesita confirmación, tu paz no se negocia. Cada recuerdo, cada emoción intensa, cada pensamiento insistente es ahora evidencia de tu capacidad de sostenerte completo. Has convertido la resistencia en práctica, la necesidad en observación, la dependencia en claridad. Y en medio de este silencio interior, comienzas a experimentar algo que antes parecía imposible: la armonía entre sentir y mantener el centro, entre amar y no depender, entre existir y ser plenamente libre. Bruce le enseñaba que la verdadera maestría se encuentra en la fluidez, en la capacidad de moverse con lo que es, sin resistir, sin aferrarse, sin perder el equilibrio. Aplicar esto al desapego emocional significa permitir que las emociones fluyan, que los recuerdos existan, que las conexiones se transformen, mientras tu esencia permanece intacta. Significa sostener tu presencia incluso cuando el pasado llama, incluso cuando el corazón recuerda, incluso cuando la mente intenta arrastrarte a patrones antiguos. Cada instante de quietud, cada observación consciente, cada respiración profunda, refuerza esta práctica y te ancla en la fuerza silenciosa de tu propio ser. Y es aquí, en este nivel de integración, donde aparece la comprensión más profunda: desapegarse emocionalmente no es ausencia de amor, sino afirmación de tu poder, de tu claridad, de tu autonomía. No se trata de ignorar, de negar, de olvidar. Se trata de sostener tu centro, de ser completo incluso frente a recuerdos intensos, de actuar con serenidad mientras todo parece moverse a tu alrededor. Cada pensamiento que surge, cada emoción que se manifiesta, es oportunidad para practicar la maestría interna, para consolidar tu libertad, para fortalecer tu presencia sin fragmentarte. La mente, que antes estaba atrapada en la ilusión de dependencia, ahora observa con claridad. El corazón, que antes latía con incertidumbre, ahora se abre con integridad. El ser, que antes buscaba afuera lo que solo podía encontrarse dentro, ahora reconoce su fuerza, su valor, su capacidad de sostenerse completo.
Cada recuerdo que regresa, cada emoción que surge, cada pensamiento insistente, se convierte en espejo de tu práctica, prueba silenciosa de tu libertad, evidencia de tu fuerza, confirmación de que el desapego no es renuncia, sino expansión. Y en este espacio, empiezas a experimentar la verdadera transformación, la capacidad de mirar sin aferrarte, de sentir sin perderte, de amar sin depender. Cada vínculo, cada recuerdo, cada emoción, ya no es amenaza ni control, se convierte en danza consciente entre tu mundo interior y la realidad externa, donde tu fuerza y tu claridad son protagonistas. La presencia se vuelve tangible, sólida, serena, el silencio interior, profundo y activo, y la libertad emocional, viva y constante. La práctica continúa, sin dramatismo, sin fuerza forzada. Cada respiración consciente refuerza el centro, cada observación atenta fortalece la claridad, cada pausa reflexiva consolida la fuerza silenciosa. No hay necesidad de acelerar el proceso, porque el tiempo se vuelve aliado. Cada instante es suficiente para integrar lo aprendido, para anclar la calma, para sostener la integridad frente a cualquier estímulo externo. La vida ya no te arrastra, sino que se mueve a tu alrededor mientras tú permaneces firme, completo, sereno. Y en este descenso profundo, surge una percepción aún más transformadora, la ausencia, el recuerdo, la emoción intensa, todo lo que antes parecía amenaza, ahora es evidencia de tu libertad. Todo lo que creías necesitar fuera, ahora lo reconoces dentro. Cada pensamiento que insiste, cada memoria que arde, cada emoción que emerge, confirma que tu poder siempre estuvo allí, que tu fuerza nunca dependió de otros, que la libertad no se da ni se quita, se reconoce y se sostiene. Finalmente, la mente y el corazón convergen en un silencio activo, el desapego deja de ser lucha, el recuerdo deja de ser peso, la emoción deja de ser amenaza. Todo se integra en un flujo de calma y claridad. Cada respiración consciente, cada pensamiento observado, cada emoción sostenida, refuerza la presencia interna, fortalece la autonomía emocional y consolida la libertad que solo se alcanza desde dentro. En este estado, comprendes que el desapego emocional no es meta, no es fin, no es un acto de control sobre otros, es camino, práctica, arte. Es la habilidad de existir completo en medio de la vida, de sentir profundamente sin perder tu centro, de amar sin depender, de vivir sin fragmentarte. Cada instante se convierte en evidencia de tu fuerza silenciosa, cada silencio en maestro, cada respiración en ancla. Y mientras te adentras en este estado contemplativo, surge un sentido de totalidad, la claridad, la fuerza, la serenidad, todo converge en tu interior. El apego que parecía eterno se disuelve, la emoción que parecía incontrolable fluye, la mente que parecía atrapada ahora se mueve con fluidez. La libertad emocional, antes abstracta, ahora es tangible, vivida, experimentada en cada respiración, en cada pensamiento, en cada instante de presencia consciente. Y ahora, mientras la quietud se instala en cada rincón de tu ser, aparece la última comprensión, lo que parecía imposible, lo que parecía dolor eterno, lo que parecía dependencia insuperable, ahora se percibe con claridad absoluta. La persona de la que alguna vez creíste depender, los recuerdos que parecían cadenas, las emociones que parecían tormentas interminables, todo eso se ha transformado en evidencia de tu libertad. Porque la verdadera fuerza nunca estuvo fuera, siempre residió en ti, esperando a que la reconocieras, a que la ejercitaras, a que aprendieras a sostenerla en silencio. ¿Recuerdas la frase que surgió al inicio de este viaje, aquella pregunta que pareció no tener respuesta? ¿Alguna vez has sentido que nada de lo que hagas será suficiente para mantener a alguien a tu lado? Hoy comprendes que la respuesta no estaba en aferrarte, sino en mirar hacia adentro, en fortalecer tu presencia, en vivir completo sin depender de nadie más. Ese loop emocional, que empezó como duda, como pregunta incómoda, ahora se cierra con claridad silenciosa, lo suficiente siempre estuvo en ti. Lo que buscabas afuera, siempre lo poseías dentro. La integración final se siente en cada respiración, en cada pausa, en cada silencio. El desapego emocional deja de ser práctica consciente para convertirse en estado de ser. Ya no necesitas medir tus emociones ni controlar tus pensamientos, la libertad internalizada actúa de manera orgánica, fluida, natural. Cada vínculo se percibe con honestidad, cada interacción se experimenta con calma, cada recuerdo que retorna ya no arrastra, ya no fragmenta, ya no exige. Todo se mueve alrededor de tu centro intacto, como un río que fluye en armonía con la tierra que lo sostiene.
Bruce Lee enseñaba que la verdadera maestría se encuentra en la fluidez, en el movimiento que no lucha contra lo inevitable, en la capacidad de adaptarse sin perder la esencia. En este cierre emocional, esa filosofía se revela plenamente. Desapegarse no significa ausencia, sino existencia consciente; no significa rechazo, sino integración; no significa vacío, sino plenitud. Cada emoción que llega se convierte en maestro silencioso, cada recuerdo que persiste se vuelve espejo de crecimiento, cada pensamiento que surge es oportunidad para reafirmar la fuerza interna. El corazón late con un ritmo nuevo, sereno, firme. La mente observa sin apresurarse, sin fragmentarse, sin aferrarse. Y en medio de esta quietud, surge una comprensión profunda: el amor, la conexión, la emoción, todo sigue existiendo, pero ya no tiene poder sobre tu equilibrio. La libertad que antes parecía lejana ahora se experimenta como un estado constante, tangible, vivido, que se sostiene incluso en ausencia, incluso en recuerdo, incluso en silencio. Cada instante se convierte en práctica viva de tu integridad, cada pensamiento se integra en tu claridad, cada emoción se ancla en tu fortaleza. La paradoja final se manifiesta con fuerza: cuanto más sueltas, más completo te sientes; cuanto más dejas fluir, más sólido es tu centro; cuanto más observas sin reaccionar, más fuerza interna emerge. Lo que antes parecía dolor ahora es evidencia de tu capacidad; lo que antes parecía pérdida ahora es espejo de tu maestría; lo que antes parecía dependencia ahora es recordatorio de tu autonomía. La libertad emocional ya no es concepto ni teoría, sino experiencia vivida, palpable, inseparable de tu respiración, de tu presencia, de tu ser. Y mientras contemplas este estado, aparece la última invitación: el loop emocional que empezó con una pregunta incómoda, con un desafío silencioso, ahora se cierra con descubrimiento profundo. Lo que nadie te contó sobre la verdadera fuerza emocional estaba aquí, dentro de ti, en la capacidad de sostenerte completo, en la habilidad de existir sin fragmentarte, en la práctica constante de la libertad interior. Todo el camino recorrido, cada bloque de experiencia, cada escalera de reflexión, cada pausa contemplativa, ha conducido a este instante de claridad absoluta. Tu fuerza nunca dependió de otros, tu paz nunca dependió de la presencia externa, tu libertad siempre fue tuya. La vida, entonces, se percibe como danza consciente: cada emoción fluye, cada recuerdo pasa, cada vínculo existe sin fragmentarte. La mente y el corazón se sincronizan, el ser se siente completo, la presencia interna se sostiene firme. Lo que antes parecía tormenta ahora es río sereno, lo que antes parecía vacío ahora es espacio fértil, lo que antes parecía atadura ahora es evidencia de libertad. Cada instante de existencia se convierte en práctica viva de maestría emocional, cada silencio se convierte en ancla, cada respiración consciente se convierte en testimonio de fuerza interna. Y justo cuando todo parece asentarse, aparece un instante de reverberación silenciosa: la sensación de haber concluido un viaje profundo, de haber alcanzado un estado que parecía lejano, de haber descubierto la esencia misma de la libertad emocional. Pero la belleza de este cierre no es definitiva, es suave, contemplativa, abierta. Porque la práctica continúa, porque la vida seguirá trayendo recuerdos, emociones y vínculos, y porque tu fuerza interna ahora es suficiente para sostenerlo todo con claridad, serenidad y presencia. La última imagen mental que queda es poderosa y silenciosa: tú, completo, respirando en calma, observando sin aferrarte, sintiendo sin fragmentarte, existiendo en presencia plena. La pregunta inicial, la duda que abrió todo este viaje, se resuelve con suavidad: nada externo tiene poder sobre ti, todo poder reside dentro, todo control verdadero se encuentra en la observación consciente, todo desapego es práctica de tu libertad. Y así, el loop emocional se completa. El viaje que empezó con inquietud, apego y dependencia, concluye en claridad, fortaleza y serenidad. La práctica de desapegarse emocionalmente se convierte en estado de ser, en arte silencioso, en fuerza interna tangible. La mente, el corazón y el ser se alinean, cada recuerdo, cada emoción y cada pensamiento encuentran su lugar sin arrastrarte, sin fragmentarte, sin quebrar tu centro. Todo converge en presencia plena, en libertad interna, en paz profunda. Este es el cierre que deja eco, no como conclusión rígida, sino como invitación a vivir con fuerza, con claridad, con serenidad, con presencia. Lo que antes parecía imposible ahora es vivido, lo que antes parecía doloroso ahora es aprendizaje, lo que antes parecía atadura ahora es libertad.
Y mientras la respiración continúa, mientras el silencio permanece, mientras la vida sigue su curso, sientes que la verdadera maestría emocional no es un logro, sino un camino constante, un arte diario, una práctica silenciosa que solo tú puedes sostener.